María Conde. Bueno, les voy a hablar sobre la proyección isométrica isosceles. 4 isometrías que tenemos. Vamos a ver de cada una cuál es su proyección de sombra. Bueno, también vamos a jugar un poco con ella. Vamos a ir juntándolas de 2, de 3, de 4. Colocándolas también en diferentes posiciones para ver la proyección que se está en diferentes ángulos. Bueno, vamos a empezar con la esfera. Como vemos, esta parte oscurita que vemos, la parte de aquí, esto es la sombra proyectada. Siempre a su frente de esa sombra se va a formar una sombra propia, que es una parte que también es oscura, ¿no? Esta parte de aquí alrededor, de aquí, viene a ser la sombra difusa, y este puntito blanco, como vemos ahí, viene a ser la superficie iluminada. Después va a ser el cubo, ¿no? Igual, como habíamos dicho en el anterior, esta viene a ser la sombra proyectada. Esta de aquí tiene su sombra propia, tanto como también en la parte de acá, atrás viene a ser su sombra propia. Esto viene a ser la sombra difusa y esto ya viene a ser la superficie iluminada. Esta isometría. Igual, como anteriormente ya lo habíamos dicho, bueno, ahora cambia, ¿no? Por la posición o el ángulo que viene la luz. Entonces, esta superficie es la iluminada, la de aquí es la sombra difusa, esta parte de aquí va a ser su sombra propia y este es la sombra proyectada. Nuestra última isometría, mostrándolo por uno solo, ¿no? Igual, como habíamos dicho anteriormente, es lo mismo, ¿no? Pero vemos que cambia, la sombra refleja en distintos lugares porque es dependiendo el ángulo de la luz que le ponemos, ¿no? Ahí vemos. Igual, esta sombra igual, esta superficie viene a ser la superficie iluminada, esta parte de aquí viene a ser la sombra difusa, su sombra propia, y que vemos ahí, aquí, es su sombra de proyección. A continuación se les mostrará las imágenes de las isometrías mostradas. Bueno, ahora vamos a juntar dos isometrías. Ahora vemos que la luz viene de la parte del lado derecho, ¿no? Hemos juntado tanto esas dos isometrías y vemos igual, ¿no? Pero acá, mira, acá vemos bien clarito su sombra propia. Aquí igual, aquí se junta el del cubo, se junta con el del rectángulo y lo vemos que también sobrepasa un poco sus sombras proyectadas. Y del rectángulo es esto de aquí, ¿no? Esta viene a ser la superficie iluminada, tanto esta parte con la de aquí, y ahí más o menos las de aquí al costado viene a ser su sombra difusa. Bueno, ahora hemos juntado el cubo con la esfera y bueno, la luz viene de aquí, así. Por eso en esa parte viene a ser la superficie iluminada, tanto como el de aquí, que prácticamente es como un puntito. Esta parte de aquí es su sombra propia, igual que la de aquí. Y estas partes de acá viene a ser la sombra proyectada. Proyección, estas de aquí viene a ser sus sombras propias. Esto de acá esta parte de acá va a ser su sombra, su superficie iluminada. A continuación se les mostrará las imágenes de las isometrías mostradas. Isometrías, ¿no? Como ya habíamos explicado anteriormente, se da la sombra de proyección, la sombra propia, la sombra de difusión y la superficie iluminada, pero eso se da en diferentes partes
de la isometría dependiendo cuál es el ángulo de la luz que proyectemos, ¿no? En este caso está, bueno, viene así, ¿no? Viene de acá así viene la luz. Entonces esta parte y esta parte y la de aquí viene a ser la superficie iluminada. Estas partes de acá, más que todo del cilindro y de la esfera, sale la sombra de difusión. Ya, en cambio, esta parte de aquí con la de aquí y también esta y la parte de aquí es la sombra propia y esa parte de acá viene a ser la sombra de proyección. Bueno, esta vez está la luz está encima de la circunferencia, por lo tanto, ¿no? Como vemos, estas dos primeras isometrías, su sombra de proyección es más grande, ¿no? Se nota más. En cambio, la de circunferencia no tanto, no mucho, ¿no? Eso se debe a, dependiendo cómo está la posición de la luz, ¿no? Si estuviera un poco más para el de aquí, ¿no? Ves cómo cambia la sombra. Y si estuviera acá igualito la del cilindro, cambia, se ve un poco como que al frente la sombra de proyectada. Pero esta vez lo quiero que se vea así, ¿no? Entonces vemos que el del cilindro está más largo, ¿no? Se nota más su sombra de proyección. Y aquí, en esta dirección, ¿no? Entonces ya vemos adelante la sombra de proyección, igualito. Lo vemos ahí. Igual siempre en esa posición como está, tenemos la superficie iluminada que viene a ser arriba, ¿no? Acá en la parte del frente vemos su sombra propia de las isometrías. Bueno, esta vez la luz está un poco más bueno, está encima, direccionando al cubo, por lo tanto se ve un poquito pequeño, entonces la sombra de proyección más grande se nota la de aquí, de esta isometría de aquí, entonces la del cubo es un poco menos y la de la circunferencia también, no es tanto como vemos ahí. A continuación le mostraré las imágenes de las isometrías mostradas. Bueno, aquí ya vemos, bueno, es la última, ya que estamos uniendo las 4 isometrías, ¿no? Esta vez la luz, bueno, que proyecta está un poco más directa a la del cilindro, se ve un poco más su superficie iluminada, bueno, acá yo lo veo, espero que en la cámara también se vea como un pequeño destello, ¿no? Que viene a ser su superficie iluminada, tanto como aquí, en esta parte también y aquí, su superficie iluminada. Esa parte de aquí que vemos aquí viene a ser su sombra propia, ¿no? Y más o menos estas partes de aquí es su sombra de difusa. Las partes de acá, ¿no? Viene a ser su sombra proyectada. Vemos más que todo entre los dos primeros que su sombra se une un poco más. Cambio con la de la tercera, hay una pequeña división, ¿no? Pero igual se están uniendo aquí en esta parte, ¿no? En esta y en esta, su sombra sí se ve bien unida, ¿no? Porque no se corta, o sea, se intersecta, ¿no? Como vemos ahí. Esta es nuestra última posición de las isometrías juntas. Con esta ya, bueno, vamos a finalizar y vamos a detallar un poco más la explicación que ya hemos venido dando. El ángulo de la luz, bueno, podemos decir que está recto, ¿no? Porque viene acá arriba, ¿no? Entonces, por lo tanto, su superficie iluminada viene a ser solamente las partes de acá arriba, como vemos, ¿no? Luego su sombra propia es la de aquí, ¿no? Toda esta parte de aquí, la de aquí. Su sombra de proyección es esto. Como esta isometría es un poco más, es grande que la de aquí, entonces igual se va a proyectar en esta parte de su sombra de esto, ¿no? Y bueno, la de aquí es acá, ¿no? Como vemos. Si
este de aquí fuera casi a la misma par que esto, su sombra proyectada no se notaría, ¿no? Pero en este caso sí se nota, ¿no? Igual, es dependiendo cómo vamos poniendo la luz y se va a ir formando la sombra. Si lo ponemos en este lado de aquí, más al cilindro, su sombra va a salir en escalerita, ¿no? Pero en este caso yo lo quiero mostrar de esta manera. A continuación les mostraré las imágenes de las isometrías mostradas.